Muy bien, muy buenos días a todos. Esta es la primera clase de Hiragana de la Academia Haru Yokoi. Así que bueno, vamos a arrancar de una de las primeras clases en realidad. Sí, está dividido, recuerden, en 4 clases. Y hoy vamos a tratar de ver un poco de la historia, ¿sí? Así que me voy a presentar, en este caso, ¿sí? Hajime mashite, watashi wa Norma Kerwin desu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Minasan konnichiwa, irashaimase, ¿sí? Que significa bienvenidos, irashaimase, ¿eh? Bienvenidos a la Academia de Idiomas Japonés Haru Yokoi, ¿eh? Así que bueno, vamos a arrancar hoy con el hiragana, ¿sí? Vamos a ver de qué se trata esto, ¿no? ¿Qué es esto del hiragana en realidad, sí? El hiragana es uno de los silabarios más importantes que tiene el japonés. Acá lo que yo estoy mostrando es nada más que las 5 vocales. Ahí vamos a ver después de qué se trata, ¿sí? Pero vamos a arrancar con un poquito primero de historia, ¿sí? Voy a sacar esto de acá. Y de paso nos acompaña un poquito la música zen, ¿no? De fondo, para tranquilizar un poco la mente y el corazón también, ¿sí? Bien, el hiragana dice que tiene sus raíces en los caracteres chinos. No sé si alguien ha estudiado en algún momento chino, pero sabemos que escriben todo como si fuera como una especie de dibujitos raros, ¿no? Bien, esos dibujitos raros se llaman kanji. Y justamente no son, diríamos que son parecidos a los kanjis chinos, pero tienen otra fonética. Ahora vamos a ver por qué, ¿sí? Entonces, el hiragana justamente tiene, diríamos, esta especie de raíz, este nacimiento en los caracteres chinos, ¿sí? Los kanjis que en realidad llegaron a Japón, llegaron aproximadamente en el siglo V los kanjis chinos, ¿sí? A través de un intercambio cultural que se hizo entre China y Japón. En realidad los japoneses comienzan a salir un poco de su archipiélago para poder conectarse, ¿sí? A través del Nihonkai. El Nihonkai es el mar de Japón, que es el que separa Japón, Corea y China, está un poquito más adentro, ¿no? Está en el centro. Pero bueno, tienen que pasar obviamente primero por Corea, ¿sí? Entonces, bueno, hicieron este gran viaje los japoneses hasta China. ¿Y con qué se encontraron, sí? Por decirlo de esta manera, ¿sí? Se encontraron con algo, con una especie de barrera, ¿no? Con una barrera bastante idiomática y de escritura. Los japoneses todavía no sabían escribir, no tenían todavía el hiragana, ¿sí? Así que en realidad hablaban más que otra cosa. Y se encuentran con estos ideogramas, que después se los llamó sinogramas, estos dibujitos en la cual, bueno, como ellos necesitaban sí o sí comerciar con los chinos, ¿qué es lo que hicieron? Tuvieron que aprenderlos porque si no, no podían, obviamente, firmar ni siquiera contratos, ni nada que tenga que ver con todo lo que tenía que ver con los negocios, ¿sí? Entonces, originalmente los kanjis en realidad se utilizaron en Japón para poder registrar nombres, eventos importantes, situaciones más bien de contratos, ¿sí? Pero bueno, era muy complejo, obviamente, traer el kanji a Japón, ¿sí? Dificultaba mucho el tema del aprendizaje cotidiano de los japoneses, era un poco bastante complicado, ¿no? Y además no todo el mundo podía llegar a leer kanji, generalmente lo hacían en realidad la gente no humilde, ¿no? de Japón, sino lo hacían los monjes. En todas las culturas se dio generalmente así, la iglesia también pasó lo mismo. Generalmente eran los monjes quienes en realidad podían leer, eran cultos, no estaba tan preparada la mujer para esto. Pero bueno, fue en realidad en el siglo VII, durante este periodo, el periodo de Heian, cuando el hiragana comienza a desarrollarse de una forma más simplificada. En realidad, el hiragana es la simplificación en realidad del kanji, ¿sí? Y ahora vamos a ver de dónde nace, porque justamente el hiragana nace de las mujeres, ¿no? Contrario a lo que pasaba en Occidente, que en realidad la mujer era como que le estaba prohibido, le estaba vedado en realidad leer y escribir, no pasó lo mismo en Japón. En Japón en realidad la mujer fue quien comenzó estas formas más simples del kanji, que después se llamó hiragana, y les enseñó obviamente al pueblo. Las mujeres enseñaron al pueblo el hiragana, ¿sí? Entonces miren cómo fue el tema, ¿sí? Las mujeres de la corte, especialmente las escritoras, había muchísimas en la corte, de hecho se juntaban los daimyos, muy importantes. Los daimyos eran como especies de caballeros, ¿no? De la Edad Media,
se rodeaban de muchas mujeres cultas. Entonces fueron ellas en realidad quienes buscaron como una forma un poco más sencilla de poder escribir, algo más accesible para poder expresarse, no tanto en kanji, que era chino. ¿Y qué es lo que hicieron? Estos kanjis los simplificaron, o sea, crearon otra especie de carácter que en realidad no tenía no era solo un símbolo, sino que era algo más sencillo y que tenía algo fonético también, ¿sí? Una especie de, diríamos, en lingüística, ¿no? Podríamos llegar a decir que era como algo que tenía un significado y además un significante. Es decir, el significado podía ser que era la A y el significante era cómo se pronunciaba, ¿sí? Entonces, estos caracteres evolucionaron a lo que hoy conocemos como el hiragana, ¿sí? Ahí vamos a ver un poquito, lo vamos a profundizar un poquito más, ¿sí? Pero bueno, generalmente en realidad el hiragana nace para esto, ¿sí? En realidad es para poder transcribir palabras japonesas y a poder así apoyarse más en la lectura y escritura de los kanji, ¿sí? Vamos a ver de qué se trata, ¿eh? Entonces, recordemos esto, que el hiragana en realidad nace de la mano de una mujer. Por eso al principio no se le llamó hiragana al hiragana, entre comillas, ¿no? Se le llamó onna-de, es decir, mano de mujer. ¿Por qué? Bueno, obviamente, porque fue creado por las mujeres. ¿Y cómo es el hiragana? Como toda mujer japonesa, la mujer japonesa era muy kawaii, como dicen ellos, ¿no? Muy tierna, muy delicada. Entonces forma estas letras, que no se le llaman letras, se le llama kana. Kana es lo mismo que letras. A ver, no es el kana de la comisaría, no piensen mal, pero bueno, chascarrillo. Pero bueno, el hiragana en realidad tiene que ver con eso, tiene características de un trazo más bien curvo, es curvilíneo, es simple, es redondito, ¿sí? Y es el silabario que en realidad hoy usan en la escritura japonesa los japoneses. Hay otro, obviamente, otro silabario más, ¿eh? El japonés se compone en realidad por dos silabarios, uno es el hiragana, que es el creado por las mujeres, pero también estuvo antes del hiragana el katakana, que también en realidad es una simplificación del kanji. En mis cursos de kanji yo generalmente cuando les enseño les digo que muchos kanjis, dentro de los kanjis hay katakana, porque de hecho los alumnos me preguntan, ¿pero cómo? Sensei, este es un kanji, pero en realidad acá abajo hay un katakana. Bueno, de hecho sí, porque el katakana nace también del kanji. Primero nace el katakana del kanji y luego nace el hiragana. O sea que el último de todas las creaciones silabarias va a ser en este caso el hiragana, ¿sí? Como les dije, se le llamó mano de mujer. Si ustedes van siguiendo el PowerPoint acá la filmina, se van a ir dando cuenta más o menos lo que estoy diciendo. Pero recuerden que tanto el hiragana como el katakana han evolucionado a lo que hoy nosotros llamamos los dos silabarios japoneses, que después lo vamos a ver. Recordemos que las letras en japonés se le dicen kana y los silabarios japoneses son hiragana y katakana. El primero que se aprende, el primero que aprenden los niños, los nihonjin, ¿sí? Los pequeñitos en la primaria es el hiragana y luego aprenden el katakana, obviamente, ¿sí? Hay que tener en cuenta que estos caracteres, ¿no? Tanto el hiragana como el katakana, no se relacionan mucho con el tema del kanji, por el contrario, no tienen ningún valor conceptual. El kanji sí tiene un valor conceptual, es decir, nosotros podemos ver un kanji y vemos un dibujo de un kanji y vamos a decir, bueno, este dibujo representa, por ejemplo, la luna, supónganse, ¿no? O representa el sol. Un kana, o sea, o una sílaba del hiragana, no va a representar un valor conceptual, sino en realidad va a representar únicamente un valor fonético, va a tener algo más que fonética, ¿sí? Importante que yo puse acá notas sobre la pronunciación para que nos resulte un poco más fácil. La pronunciación de todo el hiragana es muy similar al español, o sea, no es parecido al inglés que, supónganse, nosotros la A en inglés la decimos ei, ai, i, bueno, como se diga, ¿no? Yo no sé inglés, pero como dicen eigo ga wakarimasen, ¿no? Pero se pronuncian prácticamente igual como se pronuncian en español. Así que algo bueno, algo a favor en realidad, ¿sí? Bien, con el tiempo
pasaron 400, 500 años, estamos hablando con el tiempo del famoso Mukashi de los japoneses, ¿no? El hiragana se popularizó en realidad y se convirtió en lo que es hoy en día una herramienta muy importante de la escritura cotidiana dentro de Japón y también obviamente en la literatura, ¿sí? Hay un libro muy importante que se llama La historia de Genji, ¿sí? Escrita justamente por una mujer, por una escritora, ¿no?, de la corte japonesa, que se llamó Murasaki. De hecho, Murasaki significa violeta, es como decir Violeta Shikibu se llamaba, ¿no? Bueno, Murasaki Shikibu del siglo XI. Y diríamos que es el primer libro, por decirlo así, ¿no?, el primer libro de literatura japonesa que fue escrito realmente en la escritura japonesa, es decir, en el hiragana. Por ejemplo, nosotros en la literatura española, ¿no?, en la literatura de nuestro idioma en español, el primer libro que se escribió en castellano antiguo, por decirlo así, fue el poema de Miocid, ¿sí? Bueno, por ahí alguno que otro que ya ha terminado el secundario recordarán ahí, ¿no?, ese famoso: de los ojos tan fuertemente lorando, tornaba la cabeza y estaba los catando, decía, ¿no? El primer libro, la primera parte del poema de Miocid, muy importante para nosotros, porque fue, diríamos, el primer escrito, el primer grabado, como le digo yo, ¿no?, el primer escrito en la cual hubo una historia de la escritura de nuestro idioma español. Lo mismo pasó en japonés. La historia de Genji, que, bueno, justamente cuenta una historia de una cortesana, ¿no?, dentro de la corte de Japón, y está escrita justamente en el primer silabario, en este hiragana, ¿sí? Fue esta obra maestra, obviamente, está considerada como una de las primeras novelas del mundo, se dice, ¿no? Nuestro idioma, imagínense que pasó como en 1400 recién, pero bueno, ellos han escrito mucho antes que nosotros, así que bueno, es muy importante porque en realidad colaboró mucho a todo lo que es la difusión de la literatura vernácula, ¿sí? O sea, la literatura de primera, ¿no?, de entrada. Bien, vamos a continuar. ¿Qué pasa después, sí? Obviamente que esto a lo largo de los siglos, el hiragana evoluciona, ya lo dijimos. Ustedes después, si quieren, tranquilamente pueden volver a chequear, obviamente, este PowerPoint y todo lo que habla, pero tenemos que entender que el hiragana nace después del katakana. El katakana nace primero, así que tenemos, como diciendo así, ¿no?, para organizarlo. El kanji primero, que viene de China, los japoneses lo toman para situaciones particulares, como para escribir sus nombres, la fecha de nacimiento, ¿sí?, algunos nombres en japonés de lugares, algunos tratados de negocios, ¿sí?, y también algo importante, ¿no?, que ahora vamos a ver, que es el tema de la religión. Eso también es importante, ¿no?, porque claro, obviamente ellos se interesan mucho después por el budismo. Recordemos que en Japón había primeramente una religión, ¿no?, por decirlo así, local, que se le llamó shintoísmo, y la religión shintoísta es una religión muy parecida a la que tenían los incas, los mayas, los aztecas, ¿no?, una religión animista, donde se adoraba en realidad todo lo que tenía que ver con la naturaleza. Hoy en día vemos un montón de anime, ¿no?, y muchos dramas que se refieren a todo esto del shintoísmo, a la adoración de la luna, de los árboles. Siempre hay algún kami, ¿no?, los famosos kami, ¿no?, algún kami que tiene que ver con el rey del bosque, ¿sí? No sé si lo relacionan, alguna vez han visto a Totoro, pero justamente Totoro es un kami en realidad, una especie de yokai, como le dicen, pero bueno, una divinidad del bosque que se relaciona con el shintoísmo. ¿Qué pasa cuando los japoneses llegan en realidad a China? Se encuentran con esto de esta religión que aparece, que es la religión budista, que viene de la mano en realidad de Confucio, ¿sí? O sea, toda la sociedad va a tener como una arquitectura confuciana en China, y a los japoneses esto les gustó muchísimo. De hecho, llevaron el budismo a través, obviamente, de tratados de kanji, que después, obviamente, se transformaron en hiragana para poder leer todos estos tratados budistas. Y hoy en día, en realidad, la sociedad japonesa tiene todavía esa misma organización confuciana de las épocas del periodo, ¿no?, de los chinos. Así que, bueno, más o menos para entender cómo llega más o menos el tema del kanji, ¿no?,
a Japón y cómo después evoluciona a algo más sencillo para poder escribir en forma más fácil a lo que es hoy en día el hiragana, ¿sí? El hiragana es propio de Japón. No van a encontrar en ningún lugar una letra como el hiragana. No hay, no existe, ¿no? No es que, a ver, no sale de los chinos. Recuerden esto, porque generalmente todo el mundo dice, ah, bueno, los chinos, a ver, los kanji japoneses son de los chinos, dicen enseguida, ¿no? Y no, nada que ver, porque no es que o sea, no es que en realidad la escritura o el idioma japonés sale de los chinos, nada que ver, ¿eh? El idioma es único, generalmente es único, ¿sí? Así que bueno, hay que tener cuidado.